¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hay quien dice que estamos en la era del fin del espacio privado, de la intimidad, que las cámaras ocultas o visibles en las computadoras, los teléfonos celulares que captan los sonidos incluso cuando no queremos, en fin, los sistemas de vigilancia que siguen a los ciudadanos casi en cualquier rincón, son instrumentos del ser humano para acabar con su propia intimidad. Así miran algunos el 2030 como un espacio público absoluto. Es la discusión que vamos a tener hoy en Espiral, si la tecnología nos está llevando para allá o estamos apenas aprendiendo a lidiar con una nueva esfera pública cruzada por lo virtual, que no se parece a lo anterior, pero que tampoco es terrible ni hay de qué alarmarse tanto. Espacio público, ciudad virtual. Ese es el tema de esta noche. Comenzamos. Abrimos la conversación prometida, espacio público, un término que está en crisis, un término que se está modificando en este siglo XXI y que afecta casi todos los ámbitos, incluido el privado. Y tengo pues invitados que se han reunido justamente para discutir el término, para discutir el tema, para mirarlo, digamos, por un telescopio, pasando nuestra coyuntura. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Como es tradición en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Carlos Castañeda Flores, comenzamos con usted. Mucho gusto. Mira, yo soy consultor, he sido consultor en comunicación política en particular durante pues, más o menos 16 años, ¿no? He trabajado casi yo creo que con todas las fuerzas políticas y yo creo que el tema del espacio público me interesa por una característica particular del espacio público actual, que es el escándalo. Ese es el punto particular que yo entiendo que es uno de los temas que está más debatido. Este escándalo público rompe la idea del debate, esta idea de que tenemos que conversar de una manera racional. Y te pongo un ejemplo, digamos, tradicionalmente vemos a la democracia como esta idea de los votos, ¿no? Esta idea electoral de ir de una manera secreta, decidir nuestra voluntad pública. Pero hay otro espacio que es el de la conversación. Esa conversación que es previa a la votación, que está en los medios, pero también está en la casa, está en los cafés, está en todos estos lugares donde platicamos sobre cómo vamos a decidir. Y no hay vida pública civilizada sin conversación. Exactamente. Ana María Serna, qué gusto tenerte esta Hola, noche con muchas nosotros. gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy Ana María Serna, trabajo en el Instituto Mora, soy historiadora del siglo XX y me he dedicado a trabajar los últimos años sobre la historia de los periodistas, de su vida, la historia social del periodismo, y acabo de trabajar en una investigación sobre la censura judicial. ¿De qué secretos te habrás Principios del enterado? siglo XX. De muchos muy divertidos. Censura judicial, principios del siglo XX. Ajá. Entonces, O sea, en los últimos años del porfiriato. Últimos años del porfiriato hasta 1930 más o menos. ¿Y tú desde el Mora recibiste a estas personalidades que hoy nos acompañan para hablar del espacio público? ¿Por qué? Bueno, estas personalidades que nos acompañan son mis amigos de muchos años y estamos haciendo un grupo de trabajo, sobre todo nos reunimos a leer y platicar, ¿no? Textos sobre la esfera pública, la ciudadanía, la construcción de estos conceptos y cómo se pueden utilizar en nuestros trabajos, sobre todo aplicarlos a la realidad mexicana o de América Latina, ¿no? En un país donde lo público y lo privado no tiene una frontera clara, ¿no? O sea, donde la banqueta es pública o es privada, ¿no? Ajá. Donde el dinero público es público o realmente es privado, donde incluso hasta las esculturas públicas se vuelven esculturas privadas. Le doy la bienvenida a Héctor García Chávez. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy aquí pensando en cómo agregar a esta conversación. Soy profesor en Loyola, la Universidad de Loyola en Chicago. Vengo aquí desde muy lejos para poder participar y agregar quizás un punto de vista que complica un poco la conversación. Soy profesor de literatura, estudios culturales
y de estudios de género. Soy más que nada docente, investigador, y los cursos que doy tienen que ver cómo el cuerpo humano, la expresión humana, no necesariamente tiene que ser hetero o heteronormativa. Entonces a mí me gusta cómo subvertir, cómo pensar en el espacio como el café, una biblioteca, una sala así abierta, o ya sea una banqueta, pueda entonces incluir conversaciones que se escuchen, que otros puedan participar, digamos, chisme o escándalo. El afecto, cómo se expresa emocionalmente, lo motivo entre personas, y por ahí es donde yo entro. Doy cursos que se centran en estudios de lo queer, lo que se nombra, estudios sobre la masculinidad y la diversidad cultural también. Entonces, mi proyecto es un poco distinto de lo que escucharán aquí, pero espero yo poder agregar, y estoy agregando, unas teorías que me vienen a mí interesando para poder expandir esta conversación desde otro ángulo. Pero es cierto que uno de los síntomas que muestran que lo público se transforma es cómo trata la sexualidad y cómo trata el género, ¿no? No, O sea, uno se va construyendo y desconstruyendo. es uno de los primeros síntomas. Un espacio público que acepte la diversidad tiene que aceptar la ¿Y eso diversidad qué sexual. significa? Claro. Y eso va cambiando, ¿no? Entonces, para mí la construcción y desconstrucción de identidades, pensando en género y sexualidad y cómo se expresa o no, cómo se permite o no, o cómo escandaliza o no, y sobre todo para mí subvertir lo que es heteronormativo, me fascina. Pues hablaremos mucho de esto en un momento. Y le doy la bienvenida a Juan Francisco Serrano. Gax, bienvenido. Muchas gracias. Pues yo soy Juan Francisco Serrano Katz, trabajo en una empresa que se llama JF Strategy, que es de consultoría en tecnología aplicada a negocios. Yo soy ingeniero por formación, soy más de la parte técnica, etcétera, es lo que me gusta. Y cuando Ana María me hace favor de invitarme al seminario de esfera pública, le digo, ¿pero qué es esfera pública? Porque para mí ya no hay una esfera pública local. Simplemente las redes sociales, la tendencia mundial es que para mí, muy particular punto de vista, no hay una esfera pública de México, por ejemplo. Lo estamos viendo en Estados Unidos con si los rusos estuvieron o no en la elección, si estuvieron metidos aquí o no en la elección. Oye, Entonces, todas las tendencias tecnológicas, etcétera, me parece muy interesante. Para ver, en la cómo lógica del construyen. ingeniero Sí. estás planteado. ¿Y existe todavía la esfera privada? Para mí, la esfera privada se construye como subsets ¿Cómo? de esa esfera O pública. sea, como un subconjunto. Sí. O sea, ya no es la fundacional, sino en realidad es un, Para mí no es un lo es. derivado. Sí, es dentro de la parte, vamos a hablar de encripción, clubes privados, etcétera, dentro de esa esfera grande y que además son perfectamente como acordeones. A ver, déjeme comenzar por ahí. A ver, quizás lo más complicado entre los seres humanos fue dejar de matarnos. ¿no? O sea, por eso nos permitió ocurrió? sobrevivir. Porque ¿Ya además, ocurrió? por lo ¿Ya menos ocurrió? disminuimos la tasa de nuestra violencia, ¿no? Si lo comparamos quizá con otras épocas. Y uno de los temas principales de la civilización fue trazar fronteras entre lo público y lo privado, ¿no? A ver, este es mi casa, este es mi territorio, hay una ley que lo protege. Este es mi esposo, ¿no? A este hombre déjenmelo en paz, ¿no? Estas son mis ideas, ¿no? No me las robe, ¿no? Esta es la tecnología que yo desarrollé, esta es mi frontera, este es mi... Es decir, la idea de trazar lo que era de todos, de lo que nada más era individual, empezó a tranquilizar los ánimos y la violencia. De ahí que esa frontera y discutirla puede explicar cómo han ido cambiando los distintos momentos civilizatorios. Y de ahí que ustedes se dediquen a hablar de esa frontera parece fascinante. Y un poco arranco con lo que ya Juan Francisco planteaba. ¿Esa frontera se está moviendo hoy en el siglo XX? Yo te diría El que siglo XXI, perdón. Que yo estoy contigo, Ana, estudiando el siglo XX. No, pero esa frontera se nos está moviendo por los avances tecnológicos, por los avances identitarios, por la transformación del Estado, por la globalización. yo te marcaría 3 razones por las cuales ha cambiado eso. La primera, sí, yo estoy convencido en que el tema de la frontera ya es inexistente, ¿no? No Y hay distancia entre lo público y lo privado. entre lo público y privado. Y no hay distancia por una razón netamente tecnológica, que tiene que ver con que hoy, con un aparato muy pequeño y muy sencillo, tú rompes la frontera del tiempo, es decir, tú estás en tiempo real, donde tú quieras. Tú eres un reportero
de cualquier cosa que pueda existir. O sea, eres un periodista, eres alguien que se está entrometiendo en la vida de los demás en cualquier momento, en ese sentido de periodista, no en el sentido de un periodismo profesional. Y también en el sentido de que puedes transmitir esa información a cualquier parte del mundo. Es global. Entonces, ese elemento tecnológico lo que hace es generar una posibilidad de ruptura del espacio íntimo muy, muy violenta, ¿no? Y creo que ese es uno de los cambios más radicales que está viviendo, digamos, ese espacio público y lo reconfigura completamente, ¿no? Porque un poco pensando en lo que mencionaba Héctor, en el espacio público, ¿qué pasa cuando, qué cosas estás viendo nuevas en los jardines? ¿Cómo se está viviendo la sexualidad en los jardines hoy en México? ¿Y qué pasa cuando una niña, por ejemplo, o un niño se exhiben en la red o se exhibe o alguien les toma un video en las escuelas? A ver, hay una parte que no estoy entendiendo. Creo que la frontera está moviendo. No lo voy a discutir. Pero de ahí a decir que lo privado desapareció o lo íntimo desapareció, hay una parte de mí que se revela. Por lo menos esa que está dentro de mi cabeza a la cual tú no tienes acceso. ¿Porque es un espacio físico o es un espacio más simbólico? Lo íntimo, diría Baltasar Garzón, es el espacio de los pensamientos secretos. Y ese todavía existe, ¿no? Es el de la amistad, donde puedes influirte, es el de la familia, donde puedes hablar. Es decir, ese espacio todavía lo tenemos. Yo sé que el Black Mirror y su serie dice que ya no, pero a ver, eso perdón, pero todavía hay un espacio para la reflexión íntima, secreta, privada, o ya no. Yo te contestaría que, por ejemplo, lo que le permitimos a un político hoy en día sería impensable hace 50 años, porque hay tanta falta de privacidad. Si el gobernador de Virginia, cuando era un niño, salió y puso en Facebook una imagen y ahorita lo critican por eso, digo, hay ejemplos de actores que hablan mal de una compañera en un café con sus amigos y alguien lo sube a una red y se crea un escándalo. Algo que no era, la intención no era que fuera algo público y se vuelve público así. De hecho, en tecnología hay muchos temas de privacidad, etcétera, 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 pero también nos hemos vuelto mucho más tolerantes a lo que le permitimos a la gente porque ya vemos muchos ejemplos de falta de privacidad. O sea, lo público se desparrama. Ana, ¿al punto de desaparecer lo privado? No sé, porque soy historiadora, ¿no? Pero yo no lo dividiría como tú, creo. No estoy tan segura que lo que está pasando ahora es la separación, o sea, que está desapareciendo lo privado. Lo que hemos ido, voy a llevar un poco agua a nuestro molino de lo que hemos venido descubriendo últimamente en nuestras múltiples charlas, es que bueno, este espacio público que hubiéramos pensado, ¿no? Los historiadores del siglo XIX pensaban que la humanidad iba a progresar, ¿no? ¿Y en qué sentido lo veríamos nosotros como un espacio público que progresara, digamos, que bueno, pues este espacio deliberativo donde podemos tener un diálogo más racional, digamos, en estos momentos fuera mucho más sólido? Lo que nosotros hemos venido estudiando más que esta separación que tú planteas es que el espacio público cada vez más, aunque lo hemos venido estudiando desde muchas disciplinas, la literatura, la historia, lo tecnológico, la filosofía, tiene que ver más con cómo las emociones, lo que nosotros queremos llamar ahora para darle una explicación, lo emotivo opera en el espacio público, ¿no? Y creo que esto es un continuo que surge en momentos que no se desprenden de ello ni los debates legislativos, exagerando, ¿no? Ni el trabajo de los periodistas, cómo se fabrican los escándalos, ¿no? Como lo que estudia Héctor de cómo se maneja esta sexualidad, ¿no? en el espacio público. Entonces,
No sé si te puedo contestar esto, pero desde donde lo estamos viendo nosotros no necesariamente es esta desaparición de lo privado, sino quizá, para ponerlo en tus términos, cómo lo público se llena de emotividad, la gente saca su vida privada para afuera, ¿no? Se exhibe más. Se exhibe. Se Y yo exhibe. creo que esta ejercicio de la exhibición conlleva muchas otras cosas que no necesariamente son este mundo racional del debate. Para cerrar este tema de las definiciones, dejen provocar con una idea. Lo privado en realidad es un invento muy reciente. Es decir, 300 años para acá. Revisemos la literatura para tomar la provocación. Escribir en primera persona del singular es del siglo XIX. Los diarios intimistas es una cosa muy reciente. O sea, la literatura, a ver, vámonos para Homero, era el plural, ¿no? O sea, la tercera del plural incluso, ¿no? O la segunda del plural. Y luego la primera del plural. Y de alguna manera ellos, ¿no? Es una figura que jugó, y incluso el otro, pero la primera del singular es novedad. Entonces a lo mejor fue una quimera de 300 años que está terminando. Estoy pensando cómo contestar. Estoy pensando en la literatura romántica, donde el yo, Claro. el ensimismamiento, si me sale bien esa palabra, es lo fundamental, lo afectivo. Es El joven fundamental. Werther, ¿de qué? Sí. ¿No? Entonces, pensar ahí, pensando en el yo como figura importante, yo como un ciudadano que vale la pena, que va a expresarse, que tiene derecho a escribir, a ser publicado, a ser leído. Por ahí yo creo que retomamos cuestiones, como dijo Ana, de las emociones, también esa parte exhibicionista. Estoy pensando ya quizás en términos más capitalistas, lo que en inglés se llama el copyright, ¿no? Que eso ya también en el siglo XV en el arte se pone el nombre de la persona que ha hecho la obra, retomando lo de la literatura y expresarse y luego ya compartir en primera persona. Lo tengo que pensar más, pero yo diría que del 19 para acá aún más, ¿no? Aún más. Y la biografía ahí entra muy importante. La psicología ya para al final del siglo XIX, sin entrar en mucho, ¿no? Ya pensemos en Foucault, en Freud antes de él, la represión, cómo uno se está reencontrando en su entorno. Por ahí sería una conversación fascinante, yo creo. ¿No? Bueno, Pensar en la parte psicológica y cómo uno tiene una máscara, si quiere, pública, una privada, pero a la vez se va relacionando y adaptando según ese entorno. Carlos. Yo te diría, para mí esta parte que tú decías de la vida privada y que tiene que ver con el trabajo que nosotros estamos haciendo, tiene que ver con dos cosas. Un poco la parte de las emociones y la parte de cómo nos interesamos por la vida privada de las personas públicas y cómo las personas públicas o las personas privadas quieren tener una vida pública a través de exhibirse. Sí. Entonces, ese es el juego donde se están borrando las fronteras. Tú dices, no queremos, o sea, todavía tengo mis pensamientos en un espacio secreto, pero la verdad es que ese Hasta espacio que la secreto... película de Mel Gibson no se haga verdad, no habrá No, manera es que verdad, me leas pero lo que mi estoy espacio pensando. secreto es Twitter. O sea, cada vez más estoy tratando de sacar esos pensamientos secretos, de decirlos, o estoy grabándome constantemente, o estoy llevando mis pensamientos a la acción, como han pasado en cosas de grabar escenas, grabar momentos privados para presentarlos, para acercarte. Y una cosa que a mí me parece muy importante también y que es un cambio muy radical es dejar atrás la parte escrita. Tú lo decías, sí, empezamos en el diario, pero hoy cada vez más, incluso pensando en Twitter, el tema es videograbarte, autovideograbarte, o sea, prácticamente todo el tiempo estarte convirtiendo en una imagen. Y hay un punto ahí que yo creo que es muy importante en todos los jóvenes que, por ejemplo, se autograban diciendo cosas, estando con sus amigos y demás. Ahí hay una imagen que me parece fundamental, que es esta idea de no acercarte a los demás al final de cuentas. O sea, las redes funcionan de una manera muy interesante porque son como una especie de ventana que abra con otra ventana. Es decir, no estás en el cara a cara. Rompes ese espacio que es el espacio de la conversación, el espacio donde tú estás con alguien y te vas a un espacio virtual donde no estás hablando con alguien directamente y solo
conversas con aquellos o con los que estás en contra o con los que estás a favor, pero nunca construyes lo que nosotros entendíamos como el consenso y que tiene que ver con esta parte racional que se imaginaba antes. Vamos a ir a corte. La idea en este primer segmento era tener definiciones compartidas, porque no hay una conversación si más o menos no nos ponemos de acuerdo. No estoy seguro que nos hayamos puesto de acuerdo, pero voy a corte y regresamos para fijar esas definiciones y a partir de eso dejar a un lado lo íntimo, lo privado, para centrarnos en lo público, que es el tema de esta noche. No se vaya, seguimos en Espiral. Estamos en Espiral, hablando del espacio público. Hacíamos un esfuerzo para ver dónde se distingue de los otros espacios, o si existen los otros espacios. Citaba yo al jurista argentino Garzón Valdés, que él advierte, bueno, el espacio íntimo existe porque es el que ocurre dentro de nuestra cabeza. O sea, no hemos todavía diseñado tecnología suficiente para saber lo que estamos pensando. Y el día que se invente yo pierdo mi libertad de pensamiento, porque imagínense si pudiera estar hablando con ustedes al tiempo que los estoy escuchando, pensar sobre lo que yo estoy diciendo, estaría inhibido. Junto a eso está el espacio privado, que es donde comparto esos pensamientos secretos, esas ideas, con alguien a quien le tengo confianza. Y ese espacio privado debe ser también protegido porque ahí se produce la conciencia humana. Ahora, una vez que ese espacio se abre, porque yo lo exhibo, entonces se vuelve público. O fuera de ese espacio, pues en efecto el resto es público. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del espacio público, lo que ocurre más allá de mis pensamientos y mi círculo más íntimo. Y decían ustedes, es un lugar que se desparrama, que crece, que en efecto pareciera ser el lugar favorito de las personas para expresarse, no en la intimidad, sino en la colectividad. Y dicen ustedes, además es una expresión casi carnavalesca, si puedo utilizar tu... Sí, Muy bonito. porque nos ponemos máscaras para hablar, ¿no? O sea, vamos al carnaval no vestido de Carlos Castañeda, sino de lobo, ¿no? Del avatar, del duende, Sí, claro. ¿no? O sea, ese avatar. Y nos está cambiando la vida, la manera como hoy interactuamos, no solamente en la ciudad real, en el café que está fuera de mi casa, sino en la ciudad virtual, que es una forma de reconfigurar nuestras relaciones. Yo les preguntaría, siglo XXI, espacio público, ¿cómo lo caracterizamos? ¿Qué es distinto? Le pregunto a la historiadora, si me lo permite, con respecto al espacio público del siglo XX o del siglo XIX. La rapidez, creo. La rapidez, desde lo que yo estudio, hace que no haya tanto filtro, ¿no? Ahora no tenemos filtro. La gente en el pasado era mucho más difícil comunicarse, ¿no? El WhatsApp, el Twitter, todo eso, lo vemos en el fenómeno de Donald Trump, por ejemplo. Tuitea lo que se le va ocurriendo, ¿no? Y es el presidente de Estados Unidos, lo cual a mí me parece que es insólito. Eso O sea, nunca lo hubiera público pasado. es velozmente dado a conocer. Sí. Eso tiene Y una velozmente ventaja. olvidado. ¿Cómo? Sí. También. Olvidado, velozmente. Gracias a Dios. Algunas cosas. En algunos otras no. casos, ¿no? Creo que eso es muy importante. La velocidad de la comunicación de hoy, no sé qué opinen los expertos, ¿no? Pero la inmediatez para los jóvenes, yo creo, que es muy importante, ¿no? Y yo veo en la historia del periodismo inmediato, del siglo XX, más o menos reciente, las transformaciones han sido brutales, ¿no? Porque no hay, creo que se está perdiendo este trabajo de muy importante, bueno, sí, podemos hablar mucho más de eso, pero... Entonces, a ver, velocidad es una. Carlos mencionaba hace un momento el escándalo, déjeme llamarlo así, como la elocuencia desmedida, el espectáculo. ¿Ese podría ser otro elemento? Bueno, yo creo que sí, el escándalo es una cosa que está muy presente en este nuevo espacio público contemporáneo, pero tiene antecedentes, ¿no? Tiene antecedentes y yo creo que son contemporáneos del origen del periodismo. La diferencia es cómo se dan ahora y qué características tiene. El amarillismo es viejo, dirías tú. Totalmente. O sea, el mecanismo mismo del periodismo está funcionando
desde el principio con las fake news y con ¿no? O sea, eso no es una novedad de la tecnología. La diferencia es el canal y la velocidad que el canal Y te da. que ya no solo somos los periodistas los escandalosos. Eso es ¿no? lo que me parece más importante. tú también, Esa es la ¿no? novedad. Sí. O Exactamente. sea, los productores de contenidos, los Es cualquier publicistas, persona. los comunicadores, ¿no? Y cuando Ana María dice que no hay filtros, yo creo que ahí una cosa que es muy importante agregar es tampoco hay capacidad ni tiempo para investigar si esa fotografía que tomaste, ese video que sacaste, está descontextualizado, era realmente lo que estaba sucediendo, era el lugar donde dijeron que era. Hay una serie de datos que, como tú sabes como periodista, tienes que saber sobre una fotografía que con un puro encabezado cambia totalmente de significado. Velocidad más escándalo, déjenme hacer la derivada. Frivolidad. O sea, velocidad y ¿Por qué escándalo. ¿Por qué Velocidad, frivolidad? incapacidad para digerir la información. Escandalosa, te coloca en la superficie de las cosas, no te permite con gravedad, profundidad, es decir, se vuelve frívola. ¿Tú qué dirías? Aquí Bueno, el experto de estoy- las tecnologías. Sí, estoy pensando que... Bueno, yo he dicho y me han criticado mis compañeros que lo peor que han hecho las redes sociales es convencer a todo el mundo que su opinión es importante. O sea, me incluyo. Yo hay temas de los que no debería de Claro. opinar. No tengo la menor idea sobre un tema y la red me permite no solo hacer un comentario, sino que ese comentario sea tomado por otro y al ratito resulta que mi opinión sobre la cocina podría tener algún valor cuando desconozco el tema de una manera impresionante. Entonces, esa velocidad, ese escándalo también, además, mientras más agresivo, mientras más escandaloso sea el tema, más se reproduce, más se viraliza. De hecho, la forma de combatir un escándalo es sacar un escándalo mayor. Y tampoco es tan nuevo. Está la película de Wag the Dog de Dustin Hoffman de Sí. hace mil años. No es nuevo, pero la velocidad con la que puede reemplazar una cosa a la otra es lo que ha cambiado. Y yo estaría de acuerdo contigo. Sí se ha vuelto muy superficial la mayoría de las noticias. A mí me llama la atención y también lo hemos comentado. Si tú buscas una noticia, te dice, tal persona mató a otra persona en Nueva York. Le das clic para abrir la nota y dice, tal persona mató a tal persona en Nueva York. O sea, ni siquiera dándole clic hay 2 gramos más de contexto o de algo así. Y el chiste es sácalo rápido y no importa. O sea, tú sácalo rápido y luego averiguas. Pero ahí es donde uno debe ser mucho más perspicaz, más inteligente y saber a dónde ir. O sea, no te estoy culpando de decir uno va a un estoy de lugar y acuerdo. busca, pero hay que usar la tecnología también para entonces saber dónde y... El problema es la formación que Pero si tienes o tengo no para prisa, hacer eso. eso es antagónico con tener paciencia para buscar más información, ¿no? O sea, parte del Bueno, como problema es- profesor de literatura, para mí la lectura es fundamental y poder, de una perspectiva de historia, distintos puntos de vista, o sea, visiones múltiples de un evento, de un hecho, de una foto, yo diría. Así que, no sé, como profesor me frustro bastante porque para esta nueva generación de alumnos que tenemos, de este alumnado, lo quieren rápido, lo quieren al instante, lo quieren en su se teléfono. llama en inglés fast thinking, ¿no? Bueno, fast unthinking hasta cierto punto. Porque yo no sé si están pensando. No pensar y hacerlo rápido. Y ahí está quizás una parte bastante frívola. Porque para uno son frívolos, para ellos son estudiantes, pero quizás no sean los estudiantes que éramos en el siglo XX o antes, donde el libro, la palabra impresa, tenía un valor mucho más fuerte, o quizás yo sea un poco anticuado. Lo que estaba pensando es el poder de la imagen, entonces, porque si no son las palabras, si es solamente el escándalo, o el meme. verbo que se usa, entonces es la imagen. A ver, Y el para- Photoshop entra ahí, y curiosamente, esta nueva generación saben cómo manipular esas imágenes y cambiarse y hacer los selfies de una forma tan rápida que yo creo que ellos mismos saben cómo recrearse constantemente en tiempo virtual, como tú habías dicho. A ver, Carlos. déjame abusar del corte generacional, que en algún punto es discutible, pero en Yo me otro pongo no más tanto. siglo XX, digamos, Pero, que XXI. pero a ver, yo en el siglo XX, cuando cumplí como 20 años más o menos, visitaba poblaciones donde todavía existía la serenata. Entonces yo me acuerdo en Arandas, Jalisco, ¿no? La gente los domingos, los muchachos caminaban de un lado, los hombres del otro,
y todo el pueblo se reunía en ese ritual. Y ahí se conocían, se enamoraron y se casaban. La plaza pública era el lugar donde todo el pueblo se congregaba. La diferencia de edad no pesaba. No A es los que les Tinder. gustaba tomar y los que no les gustaba tomar, ahí se congregaban. Los que iban a misa y los que no iban a misa, ahí se congregaban. Sí, pero era para ver y ser visto. Y de pronto, ahora uno tiene la posibilidad de no tener una plaza, sino la propia plaza, es decir, la propia esfera. O sea, yo me reúno con los que quiero y con los que tengo algo que ver y no tengo que ver a los que son distintos a mí. Y entonces, otra característica, así como la velocidad y el escándalo o la espectacularidad, es la posibilidad de tener espacios públicos fragmentados que no dialogan entre sí. ¿Por qué las redes sociales provocaron estas burbujas o estas esferas que le llaman de eco? Yo te diría, yo discrepo con dos cosas de lo que estamos platicando ahorita. Yo no estoy de acuerdo con que el escándalo frivolice. Yo creo que el escándalo nos hace conscientes de otro cambio muy importante en el discurso público, que es, pasamos de una época en que lo que se discutía en las mesas de la familia, todavía me tocó a mí, era aquellas discusiones entre la izquierda, la derecha, el comunismo, el capitalismo. Todavía a mí me tocó la era Reagan, cuando empezaba esto que ahora le llaman el neoliberalismo, y parecía ser un tema verdaderamente emotivo, el combate entre uno y otro frente, y teníamos interacciones que estaban ligadas a estas emociones. Y esto se fue enfriando después de que el muro cayó, ¿no? Y parecía que había un solo lineamiento y la democracia se establecía como el paradigma mundial Y el del sistema liberalismo político también. y del orden. Y de pronto se cayeron las Torres Gemelas y esto nos tomó por sorpresa de una manera impresionante y cambió toda la discusión pública. Y aquí surgió un nuevo discurso pasional. Un discurso pasional que tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo, porque es el discurso pasional de los nacionalismos. Los propios republicanos en Estados Unidos retomaron esta discusión nacionalista, que está incluso, si tú recuerdas, el día que matan a Osama Bin Laden, la gente sale a felicitar al presidente Obama, que no se puede considerar un presidente republicano, ¿no? Ni mucho menos ni un presidente de derechas, ¿no? Con un discurso profundamente nacionalista, ¿no? Y este grupo es, yo creo, el preámbulo de lo que después va a llegar a convertirse en Trump y en muchas otras de las derechas. Es un discurso profundamente emotivo que hoy está contra los migrantes, ¿no? En Europa y en muchos otros países, no solamente en Estados Unidos, y vuelve a cargar de emotividad a los movimientos populistas que hoy existen en el mundo en distintas partes. Lo que quiero decir con eso es, la esfera pública necesita ese discurso emotivo y el escándalo es parte de ese discurso emotivo y es fundamental para alimentar la atención del público. Y la otra variable que me parece central y es cuando desaparece la discusión ideológica, surge la discusión de la credibilidad. El centro fundamental de la política es la confianza. ¿Confías o no en tus líderes? ¿Cuál es la característica que tiene esa confianza y cómo se construye la confianza de los liderazgos? Y el escándalo es el dispositivo, la herramienta más importante que existe para dañar la credibilidad. Y como dice Castells, aquí sí permíteme una cita, ¿no? Las campañas políticas, las campañas fundamentales de diferenciación política están basadas no en lo positivo, en las propuestas, que era la idea del espacio público tradicional, en esta construcción del consenso, que fue lo que aprendimos en la década de los 90 y de la democracia, sino en la destrucción de la credibilidad. Y eso es lo que vemos en esos grupos que tú mencionas, que están tribalizando, digamos, la esfera pública y llenándola de grupos que no discuten entre ellos. Y solo te digo una cosa más, los neurólogos plantean un planteamiento sobre el cerebro que me parece fundamental. Casi siempre cuando tú estás en una conversación tratando de discutir con otro, este diálogo donde podríamos proponer, no sé, por ejemplo, piensa la reforma energética, un tema muy polémico, tú tratas de convencerme de un lado de la opinión la privatización, otro me habla del tema de que debe ser el petróleo público, en fin, debe ser del Estado. Cuando yo te estoy convenciendo de un argumento, el que tú quieras, tú estás pensando en cómo contradecir ese argumento. No escuchas. Me tengo que ir a corte, pero antes déjame dejar un contraargumento, Carlos.
Yo no viví ese mundo que tú me cuentas. Yo prendía la televisión, venía el Canal 2, y todo el debate era sobre la telenovela, sobre el Chavo del Ocho, sobre el circo y el pan. Yo no me acuerdo de grandes debates familiares ni escolares sobre temas de peso. O sea, somos, decía Sartori, homo videns ya hace un buen rato. Sí, claro. Y fascinados con el pan y el circo. Es parte de la naturaleza humana. Ahora lo que pasa es que tenemos formas distintas de expresar eso mismo. ¿Será que nos hemos vuelto más espectaculares o simplemente cambiamos de formato para hacerlo? Déjame dejarte la pregunta, dejárselas y regresamos. Vamos a corte. Estamos de vuelta en Espiral y hablábamos de la importancia del espectáculo en lo público. Y me quedé pensando, ¿cabe el espectáculo en lo privado o el espectáculo es solo propio de lo público? Y yo sé que yo puedo hacerle un striptease a mi mujer y a lo mejor eso es un espectáculo, pero no creo que le interese a mucha gente. Si lo hago en público, eso sí importa, ¿no? Bueno, hay un tema ahí de protagonismo de la gente. O sea, la persona que te dice, estoy desayunando un cereal, está protagonizando. O sea, mi respuesta natural Pero es eso a mí. lo haces en el espacio público de las redes, ¿no? Sí, pero mi respuesta natural es a mí que me importa. Pero cada vez hay más. Si ves la selfie es un tema crítico, por ejemplo, en las escuelas. Una mala selfie puede hacer que una niña le dejen de hablar sus compañeros. Hay casos documentados de suicidios por crítica a una selfie, claro. a la selfie que está en Facebook. O sea, y yo he escuchado mucha gente. Es que las redes sociales es lo que provocan. No son las redes sociales. O sea, lo que las redes sociales han hecho es facilitar una serie de conductas humanas que existen desde hace mucho tiempo y también, desgraciadamente, en mi opinión, validarlas en muchos casos. O sea, la niña que pone la foto de qué tanto tomó ayer, a mí no me había tocado, y ya me toca, llegar a una oficina y que lleguen 3 o 4 mujeres de 20, 25 años a comparar apuntes de quién se emborrachó más, quién vomitó más tiempo, y ya están en un ambiente laboral. Entonces, pero yo no le podría echar la culpa ni a la tecnología, ni a las redes sociales, sino a la utilización que se está haciendo. De hecho, creo, no me consta, pero creo que alguna vez dijeron que la juventud de ahora era un desastre y nunca iba a llegar a hacer nada, y creo que lo dijo Sócrates, ¿no? Pero, déjenme traer a Héctor a la conversación con la siguiente reflexión. A ver, la idea que la sexualidad en todas sus expresiones era un asunto de la vida privada, todavía hoy gobierna muchas sociedades, ¿no? Si la vida sexual es en casa, las mujeres y su sexualidad debe ir totalmente cubierta, la homosexualidad debe ser escondida, ¿no? En fin. Y de pronto una de las grandes revoluciones últimas es cómo de pronto lo personal se vuelve público o político, dirían las feministas. Sí, totalmente. Y ahí coincidiría, ¿no? O sea, la idea de incluso mostrarla espectacularmente es una forma de sacar de lo privado algo que en realidad debe ser público y reconocido tolerantemente por lo público. Sí, ahí, me gustaría que nos dijeras, a ver, el aporte queer un poco para esta discusión. Pensar cómo hay ciertos privilegios que aquellas personas privilegiadas, digamos, aquellas personas que se autodenominan hetero, ¿no? Entonces, digamos, mujer, hombre, familia, mujer, hombre, niños, perro, casita, etc. Es un ideal inalcanzable para muchos, ¿no? Pensar en el espacio público como una forma de protesta o de subversión de esas expectativas y decir no, o presten mi atención para que se den cuenta de que existimos y no somos minoritarios. A fin de los años 80, principios de los 90 en Estados Unidos, durante la crisis del SIDA, se formaron grupos como ACT UP y Queer Nation. Cosas fascinantes porque doy cursos de ese tipo, más centrado en el cine, en la teoría y en la literatura, tanto en inglés como en español. Son las imágenes que hay todavía de esa época y hacían lo siguiente, hacían kiss-ins, donde en San Francisco 2 mujeres se besaban, ¿no? Y la gente se acercaba y empezaban a tomar fotos, ¿no? Y eso era una forma de protesta para dejarle saber al mundo, existimos, tenemos derecho a
expresar nuestro amor, nuestro afecto, ¿no? Y la gente se escandalizaba, si queremos ponerlo así. A mí me gusta mucho cómo la palabra en lengua inglesa de algunos de estos eventos es demostración. Ujú. Que en español, en efecto, sería una demostración de algo que alguien Doble estaba sentido. negando. Sí. Hay un doble sentido. Sí, Y a ver, totalmente. en esta lógica, de pronto, es que aquí traemos dos temas que no se tocan y sin embargo están tocando. Quienes están defendiendo que estas demostraciones ¿Mm? o estas expresiones o estos espectáculos reformulan, reconstruyen lo público para bien. Y decía Juan Francisco, o lo que hacen es un exhibicionismo irrelevante para la mayoría y sin embargo desesperado e intensivo para muchos. Pero yo no diría que es irrelevante, yo diría que es, o sea, yo estaría completamente de acuerdo que es algo positivo en el caso de una persona que quiere expresar algo donde hay una represión, donde hay una opinión de otros. Sí, porque un beso es un beso. Sí, claro, y donde hay una opinión de otros sobre sus propios valores. Yo donde veo un problema en redes sociales y etcétera es donde una persona está imponiéndole a una serie de personas, entre comillas, su opinión, sus comentarios. O sea, Trump tuiteando, o sea, pone unas barbaridades que provocan indignación, porque no puedes aceptar, yo creo, ya es mi escala de valores, no puedes aceptar que diga que Pero hay una los parte, inmigrantes todos no son te malos. sigo. Yo también soy usuario de redes sociales y algo que disfruto más que dar un tweet es bloquear a alguien. Oye, digo, francamente, yo tengo derecho a no escuchar a Trump, nada más no lo sigas. Bueno, Ahora, por supuesto, si pero quieres te seguir a enteras Trump y también. no escucharlo, Claro. pues sí hay una contradicción, ¿no? Pero de todas te Yo enteras creo- por otros lados. Creo que un problema es la hiperlibertad que dan las redes sociales, ¿no? Y no, por favor, ¿eh? ¿Hiperlibertad? Sí. Digo, cuando estudias la historia de la censura, ¿no? Las redes sociales han liberado mucha de los mecanismos de censura. Entonces, como dice Juan, la gente no tiene filtro, no tiene... lo que estamos viendo en pleno es lo que probablemente el presidente Francisco I. Madero llamaba en 1911, ¿no? Que era el libertinaje de la prensa, así lo llamaba Madero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se destapó la censura. Lo vimos con esta desgracia de Nueva Zelanda, ¿no? Un hombre que tiene existen las posibilidades técnicas y legales de ir con una cámara mientras vas matando gente y lo vas transmitiendo. Tuvieron un problema, entiendo, Google y YouTube de decir, Facebook lo bajamos también. de las redes porque esto pasó los límites de la libertad. Creo que en términos históricos, haber llegado a un mundo donde los límites de la libertad se ven de manera tan positiva, por un lado, yo estaría del lado optimista, pero donde los seres humanos cada vez tenemos que volvernos más responsables de lo que tuiteamos, posteamos, decimos todas las mañanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el ejercicio que nos va a llevar al siglo XXI. Porque aunque sea un tuit privado con otra persona, ya es público. Claro. Claro. Si está afuera, está afuera. Ya está O sea, fuera. ya está Hackeado. fuera. De hecho, la gente que dice es que YouTube, Google tienen que bloquear esto, no hay forma. O sea, ellos pueden bajar cosas de sus plataformas, pero Siento no hay que la forma. tecnología nos permitió producir contenido a bajísimo costo y distribuirlo a bajísimo costo. O sea, eso es realmente lo que ocurrió. Así es. ¿No? Antes, pues en efecto, las barreras tecnológicas ayudaban a ponerle límites a lo privado a lo público. Ahora no. Ahora, yo lo que me pregunto en el fondo, y tiene que ver con esta discusión generacional que ya estaban planteando, y de la cual yo tengo mi propia opinión y quiero darla, es que de pronto sí hay un tono gerontocrático, ¿no? De señalar a los millennials y las nuevas generaciones como alguien que no sabe utilizar, como nosotros sí sabíamos utilizar el espacio público. Y yo la verdad es que, a ver, tengo la impresión de que los no nacidos digitales estamos muy asustados con esto que la tecnología produjo, pero que esos sí nacidos digitales están aprendiendo a generar sus propios anticuerpos, sus propios códigos, sus propias conductas, y que en efecto todavía no están normadas esas conductas propias, que son las que van a... pero que en esa conformación algo distinto de lo que estamos viendo va a ocurrir. Y desde esa lógica sí les quiero preguntar, no
por el año 2019, el espacio público y la ciudad virtual, sino cómo se imaginan que debería ser o que tendría que ser el 2030 ese espacio público, sobre todo el virtual. Héctor. Uf. En el 2030. Sí, O sea, tampoco es tanto, 11 si no estoy años. pensando, o sea, Tampoco. en pocos años. Sí. O sea, sabemos de ciertas tendencias, ¿no? La tecnología seguirá abaratándose, el acceso a espiar y a datos Bueno, personales. es lo que estaba yo pensando, es quizás hasta un instinto bastante psicoanalítico, el exhibicionismo que ya hablamos, pero también el mirón, ¿no? El voyeur que se dice en francés. O sea, a algunos les gusta ver y les gusta ver sin que los que son observados sepan que están Ese es el siendo voyeurista. observados, digamos. El cine funciona de esa manera. La ventana indiscreta, dirías. Sí, pero James no ni Stewart, tan ¿eh? indiscreto. Pero uno ya sabe que en este mundo, como se ha dicho aquí, ya nada es totalmente privado. Para el año 2030 estoy pensando, ahí tendrán que haber unas negociaciones bastante fuertes, porque ya la idea de llevar portátil, telefonillo o como se quiera llamar estos aparatos, eso ya es la realidad. Y la cámara que antes era algo que se tenía que comprar y se añadía a la computadora, etcétera, eso es como lo más importante para ciertas personas. Pero ¿no te imaginas una revolución hacia lo privado? Así que la Sí. gente diga, un poco como andan los ingleses, que a ver, O sea, Black Mirror y esto es la revolución inglesa frente a eso Entonces, que estás literalmente contando. un apagón. Exacto, a ver, se acabó, estoy platicando contigo, apago el celular, ¿no? Bueno, lo nos- dejamos a un lado. nos vamos a saturar. cambiemos las reglas. Sí, ¿No, sí, no bueno. crees que pueda ocurrir una... Pero es una forma de censura, si se quiere ver así. Sí, ¿Cómo? sí es. O sea, yo creo que si soy optimista, la sociedad va a lograr autorregularse. Lo que tú decías al principio de que nos estamos encerrando en unos ¿cómo lo llaman? Burbujas de eco, ¿no? Burbujas de eco. Bueno, eso antes era la cultura local, ese kiosco del que tú hablabas, el lavadero donde la gente se iba a enterar de Sí. los chismes y se filtraban. Pero ¿no? importantes. Yo, por ejemplo, yo entré al Facebook un par de años y después dije, francamente, no me interesa saber si la gente come cereal o no. Y hace años que no existo en el Facebook. Entonces, yo estoy un poco aquí que no entiendo bien de qué me hablan, ¿no? Pero creo que se va a desgastar la fórmula de estar... y por otro lado, nos está acercando más. Pero te está acercando... Esto que estamos haciendo aquí no sería posible si no tuviéramos estas... ¿Cómo ves el 2030 y el espacio público, Carlos? Yo sí, aquí sí discrepo de todos. Yo realmente, ojalá no existe ese apagón. La verdad, no creo que la mejor tendencia fuera regresar a este espacio privado, con todo y que yo por lo menos podría sentir nostalgia por mi generación de ese espacio privado. Yo espero, y creo que esa es una cosa que el espacio público ha hecho y que esas son de las cosas más importantes que el espacio público ha logrado con el periodismo, con la televisión, con los distintos medios en los que ha avanzado, es que sea un cambio en los derechos, que haya un cambio en los derechos de las personas. Es decir, hoy muchas de estas cosas que nos escandalizan y que nos parecen terribles, como estaba platicando Héctor, en términos de los besos en público, salirse, desnudarse, en fin, todas estas cosas que hoy aparecen todos los días en los periódicos, dejen de ser algo relevante. A ver, Carlos, el primer derecho que tienen los seres humanos es a la libertad de conciencia. Y perdón, pero hasta ahora la ciencia de uno mismo ocurre primero en lo individual. O sea, entonces, si ese derecho no lo tenemos, el derecho a tener conciencia, ¿qué otro derecho importa? No, estoy de acuerdo. Y ese solo ocurre en lo privado. En eso, esa parte no te la niego. El único punto en el que yo discrepo es esta idea. Todo lo que se exhibe, un poco lo que les quiero hacer. Toda esta parte donde los chavos exhiben, por ejemplo, pensemos simplemente en los videos que generan el bullying en las escuelas, ¿no? Yo esperaría que en el 2030 para los chavos ya no sea un tema hacer bullying con esos videos. Hoy sí, porque son nuevos. Pero yo esperaría que el derecho que ganemos es que en el 2030 sea como cuando pasamos de las fotos o cuando había las instantáneas. O sea, que ya no sea un motivo para que... Y entonces, de alguna manera, esa sea su propia autorregulación. El 2030, señor ingeniero. Gracias. No va a haber apagón,
Va a haber cada vez más pantallas. Uf. De hecho, yo ya he usado lentes donde puedo estar viendo Eso es Black realidad Mirror. adicional. O sea, yo podría estar viendo tus datos como si fuera una ficha mientras estoy platicando El contigo. señor con el que estoy platicando tiene el colesterol alto, los Eso. triglicéridos Podría bajos, perfectamente Es casi ver tu chocó, intimidad. no ha pagado sus impuestos, Lo que hacía antes tiene cartilla liberada. el ayudante de un político, él es tal y es primo de, etcétera, perfectamente se puede hacer ya. O sea, eso no es 2000, se puede hacer ahorita. Va a haber cada vez más actividades multifuncionales. Yo soy de los que sí puede hacer 5 cosas a la vez y puedo estar mandando texteando mientras estoy escuchando una plática, etcétera. Entonces, como No te agradezco manejando, que ¿verdad? no lo hayas hecho mientras Me estábamos multan. hablando nosotros. No. Había sido mala educación, por cierto. Bueno, ya la educación, quién sabe cuál va a ser. Ojalá ya A no lo sea mucho mala educación. una mirada, un mensaje que llegó en el reloj. Pero, o sea, 2030 sí va hacia allá y yo coincido con Carlos en el tema. Lo que va a cambiar es nuestra percepción de las cosas. O sea, nuestra percepción de una niña desnudándose va a ser tú y 585,000 más. Donde a mí me preocupa es en el tema de violencia. Porque somos una especie sumamente violenta, siempre lo hemos sido desde la historia, y creo que facilita y hace más rápido tendencias separatistas y violentas. Pues yo insisto con lo que decía al principio. Un principio civilizatorio de la especie humana fue separar lo privado de lo público. Si esa frontera se nubla, yo quiero saber qué especie podremos ser. Pero esa pregunta queda abierta y no saben cuánto les agradezco pues sus reuniones, sus seminarios, sus lecturas expuestas gracias. hoy para el Gracias a auditorio de Espiral. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, Canal 11. Gracias por habernos permitido a su hogar, que es un hogar privado todavía.